Buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos en otro tiempo devocional. El día de hoy tenemos un tema especial cuando Dios te da una señal y no sabes qué hacer. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que sea Él guiándonos y dándonos entendimiento. Padre amado, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has regalado. Gracias te damos por la vida, gracias te damos por la salud, gracias te damos por nuestra familia y por todas las personas que están a nuestro alrededor. Gracias por todas esas oportunidades que tú nos das a cada uno de nosotros y por esas confirmaciones que tú ya has dado a nuestras vidas. Gracias por esas promesas que tú estás poniendo en nuestro corazón y muchas veces no sabemos cuándo es el tiempo correcto para que esas promesas se cumplan. Te damos las gracias, Señor, y en esta noche te pedimos, Señor, que seas tú iluminándonos, Padre Santo, que llenes de tu palabra, cada uno de estos corazones, Señor, que están tan necesitados de ti, Señor, y que les enseñes cómo distinguir cuando tú nos hablas, que nos enseñes a ser obedientes a esa voz cuando tú ya nos has dado instrucciones. Todo esto te lo pido a ti, bendito Padre, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hay momentos en la vida donde pedimos una señal del cielo, no una respuesta cualquiera, sino una confirmación clara, algo que nos diga si ese camino, si esa persona o esa decisión realmente vienen de Dios. Y de repente parece que una señal llega, un mensaje, una palabra, una oportunidad inesperada, una puerta que se abre o se cierra, justo cuando no lo esperabas. Y es ahí donde tú te quedas mirando al cielo y te preguntas, ¿eras tú, Señor? ¿O soy yo imaginando cosas? A veces Dios responde, pero nuestra mente grita tan fuerte que no logramos oír su voz. Otras veces el silencio se vuelve tan largo que dudamos si realmente nos escuchó. Y mientras tanto el corazón se divide entre la fe y el miedo, entre obedecer y esperar un poco más. Quizás hoy tú estás justo ahí, buscando una señal, buscando dirección, pidiéndole a Dios que te hable. Claro, pero el problema no es que Dios no hable. Claro, es muchas veces que no sabemos qué hacer con lo que escuchamos. Hay muchos que oramos por una señal y cuando la recibimos la duda se vuelve más grande que la fe. Y no porque no creamos en Dios, sino porque no sabemos cómo interpretar lo que vemos. Pero no eres el único, le ha pasado a grandes personajes de la Biblia. A Moisés le pasó. Dios le habló desde una zarza encendida y aún así Moisés le preguntó, ¿y si no me creen? ¿Y si no me escuchan? El fuego estaba frente a él, pero el temor seguía adentro. A Elías también le pasó. Después de ver descender fuego sobre el altar, corrió a esconderse en una cueva, porque pensó que todo había terminado. Vio milagros, pero no sabía qué hacer con la señal que acababa de recibir. ¿Y cómo no hablar de Jonás? Dios le habló con total claridad, pero él decidió caminar en dirección contraria, no porque no escuchara la voz de Dios, pero él no quería aceptar lo que esa voz le estaba pidiendo. Dios sí nos habla, pero no sabemos cómo interpretarlo, o dudamos, o no queremos obedecer. Aún los hombres y mujeres más ungidos, llenos de fe, también tuvieron momentos en que no supieron cómo responder a una señal divina. ¿Te gustaría hoy confirmar algo que Dios te ha dicho? ¿Te gustaría que Dios te confirmara algo que ya te ha dicho? ¿Te gustaría saber si esa relación en la que estás es realmente de Dios o solo es un deseo de tu corazón? ¿Te gustaría saber si ese llamado que tienes realmente viene de Dios? Si ese ministerio donde Él que te quería colocar, o si estás sosteniendo algo que Él nunca te pidió que levantaras. Dios no se ofende cuando un corazón sincero le pide una confirmación. Dios no rechaza al que le pregunta con humildad. Al contrario, responde con poder a quien lo busca con fe. Y vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia. El primero es Abraham. Pidió una señal sin palabras y Dios mismo se la dio. Cuando le prometió descendencia, Abraham le preguntó, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y Dios no se molestó, al contrario, le hizo un pacto eterno sobre las estrellas y le prometió fuego pasando sobre los sacrificios. Génesis 15 del 8 al 17. Dios le estaba diciendo, no temas, yo mismo confirmaré mi promesa. Moisés también buscó certeza cuando Dios lo llamó desde la zarza y le dijo, ¿quién soy yo para que vaya a un faraón
Y Dios le respondió: ciertamente yo estaré contigo, y esto te será por señal. Éxodo 3, del 11 al 12. La señal no fue la zarza ardiendo, sino la presencia misma de Dios acompañándolo en su debilidad. Tercero, el siervo de Abraham. Cuando fue enviado a buscar esposa para Isaac, pidió una señal específica. Génesis 24:14. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esa la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y antes de terminar de hablar, Rebeca apareció cumpliendo cada palabra. Dios no tardó ni un segundo en confirmar lo que ya era suyo. Ana era estéril, estaba afligida y también pidió una señal silenciosa. Su oración fue tan profunda que incluso Elí la miró y pensó que estaba ebria. Pero cuando ella habló desde el alma, Dios no solo confirmó su petición, le dio a Samuel un profeta que transformaría toda una nación. Primera de Samuel 1, del 10 al 20. Y la última, Elías, el profeta de fuego, pidió una confirmación del cielo y dijo: ante todo, respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca a este pueblo que tú, Jehová, eres Dios. Y el fuego descendió consumiendo el holocausto, la leña, las piedras y hasta el agua. Así responde Dios cuando alguien le pide confirmación con un corazón encendido por la fe. Ahora vamos a ver la historia de un hombre que dudaba, pero también pidió una señal y no se rindió. Un hombre que le dijo a Dios: si realmente eres tú, muéstrame. Y Dios, con paciencia, amor, misericordia y con poder, le respondió. Vámonos a Jueces 6, del 36 al 40. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío con un tazón de agua lleno. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. Hoy el cielo se detiene sobre un hombre llamado Gedeón. Y le dijo: cuando él estaba escondido en el lagar trillando trigo, escuchó una voz que le dijo, Jueces 6:12, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y él miró alrededor y dijo, ¿conmigo? Si yo soy el menor, si mi casa es pequeña, si todo lo que tengo son temores, pero lo que el hombre se ve con pocas cosas, Dios lo ve con un instrumento para su gloria. Cuando Dios llama, no busca gigantes, Él los forma. Él no busca perfectos, Él los santifica. Él no busca preparados, Él los prepara en el proceso. Gedeón no dudaba de Dios, él dudaba de sí mismo. Y en esa batalla interna pidió una señal y dijo, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y así fue. Por la mañana el vellón estaba empapado del rocío y la tierra completamente seca, a tal punto que él pudo exprimir el vellón y llenar un tazón de agua del cielo. Pero aún así Gedeón dijo, no se encienda tu ira contra mí, y si aún hablare esta vez, solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Qué misericordia tan grande de parte de Dios. El Dios Todopoderoso se inclina a escuchar la inseguridad de un hombre. No la reprende, no la desecha, lo confirma, porque cuando el corazón es sincero,
Dios no interpreta la duda como rebeldía, sino como una búsqueda desesperada de certeza. El vellón simboliza nuestra humanidad, la parte que quiere absorber toda la presencia, pero que a veces necesita vaciarse para entender que no solo somos nosotros, sino Él. Un día Dios lo empapa de su rocío y al siguiente lo deja seco para que sepamos que el milagro no está en el vellón, sino en el que derrama el rocío sobre él. A veces Dios hace llover sobre ti, otras veces te deja pasar por sequías, pero en ambos casos Dios sigue hablando, porque el silencio de Dios también es una señal. Gedeón aprendió que la confirmación no era el fin, sino el comienzo, porque después de la señal vino la instrucción. Jueces 6:14. Y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. La señal te guía por la obediencia, te impulsa. De nada sirve recibir una confirmación si no te mueves cuando Dios te dice es ahora. De nada sirve estar orando por señales cuando Dios te muestra las señales y tú te quedas ahí quieto y no haces nada. Muchas veces Dios nos ha dado señales, pero nos falta valor para actuar. Gedeón entendió que la confirmación divina exige acción humana y cuando se levantó, el poder de Dios se manifestó con solo 300 hombres. Derrotó a un ejército innumerable porque una señal obedecida vale más que 1000 promesas no atendidas. Hoy Dios te dice, no temas si sientes que pides demasiado, no temas si has orado buscando claridad, si tu corazón es sincero, Dios te responderá a su tiempo, en su forma, en su gloria. Pero cuando Él te confirme, no vuelvas atrás, porque cada señal divina es una cita entre tu propósito y su perfecta y santa voluntad. Así como el rocío descendió sobre el vellón, hoy desciende la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida para confirmarte, para fortalecerte, para decirte que tú también eres esforzado y valiente. Y yo estoy contigo, dice Jehová. Jueces 6 nos habla de un hombre llamado Gedeón, un hombre que amaba a Dios, que no quería fallarle, pero estaba confundido. Gedeón no era incrédulo ni rebelde, era alguien como tú y como yo, que quería estar seguro que era Dios quien le hablaba, y dice la escritura que cuando el ángel del Señor se le apareció, le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevivido todo esto? Jueces 6 del 12 al 13. Gedeón no estaba dudando por la falta de fe, él dudaba por reverencia. Él no quiere dar un paso sin estar seguro que Dios está con él. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Dios ha escuchado nuestro clamor, nuestras lágrimas. Y Dios mismo quiere confirmarte lo que Él ya te ha hablado, porque la palabra dice que Gedeón pidió una señal delante del Señor y le puso una señal. Y ahí fue cuando le dijo, si iba a salvar a Israel por mano de Él, hiciera algo específico como lo hizo Gedeón. Y vemos cómo Dios le responde con el rocío cayendo sobre el vellón. Y aún así Gedeón pide una señal adicional y Dios vuelve a confirmarle, pero al revés. Gedeón fue sabio para pedirle una señal y luego al revés. El único que podía hacerlo era Dios. Dios no se molesta con tu necesidad de confirmar cuando tu corazón es humilde y Él conoce tu corazón. Y Él sabe si lo pides confirmación por humildad o porque crees que Él no va a poder hacerlo. Dios confirma cuando sabe que tú no estás dudando, sino buscando su dirección. Él te está enseñando a reconocer su voz en medio de otras voces. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tú no eres un extraño para Dios. Esa voz que te inquieta en la madrugada, esa paz que sientes cuando oras, esa es la voz de tu pastor. Dios va a confirmar lo que te habló, pero antes de hacerlo te está llamando a limpiar tu altar, porque no puede haber afirmación cuando hay confusión, no hay claridad cuando hay ruido, no hay dirección cuando hay orgullo. Hoy el Espíritu Santo te dice, vuelva al altar como Gedeón, derriba los ídolos en tu casa, quita lo que ocupa el lugar de mi voz y cuando lo hagas te voy a hablar con claridad.
Dios no confirmó el llamado de Gedeón antes de probar su obediencia. El fuego de Dios no cayó hasta que Gedeón destruyó lo que estaba ocupando su lugar. Y esa es la clave que muchos no vemos. Jueces 6, del 25 al 26. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Y ahí está el secreto. Antes de enviarlo a liberar una nación, Dios lo envía a liberar su casa. Mientras tú tengas levantado el altar de Baal en tu casa, no vas a poder escuchar la voz de Dios. Ese altar puede tener diversas formas: el miedo, una relación que no sabes si agrada o no a Dios, un hábito secreto que estás escondiendo, una dependencia emocional o material, orgullo, ataduras al pecado que piensas que nadie ve, pero Dios lo sabe. Si quieres escuchar a Dios con claridad, primero derriba el altar que está compitiendo con Dios. Si quieres confirmación, primero dale obediencia. Y Mateo 6:24 nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Gedeón tuvo miedo porque sabía lo que era tocar el altar de Baal. Jueces 6:27, lo hizo de noche porque temía a los hombres de su casa, pero lo hizo. Y eso fue suficiente para que el cielo tomara nota. No importa si tú lo haces temblando, si tú lo haces llorando, Él no busca valentía humana, Él busca obediencia sobrenatural. Y cuando obedeció, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Jueces 6:34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Ahí cayó la unción, ahí vino la confirmación, ahí se activó su propósito, porque el Espíritu de Dios no desciende sobre altares contaminados. Primero hay limpieza, luego viene la presencia. Primero viene la entrega, luego viene el fuego, primero hay renuncia, luego viene la confirmación. Dios te dice primero: déjame ser tu único Dios en tu vida. Y cuando lo haces, cuando rompes lo que te ata, cuando quitas lo que ocupa su trono, Dios no solo te confirma, te reviste de poder. Porque la confirmación no es solo una palabra, es una unción que te impulsa. Y Jueces 7:1 nos lo dice: entonces Gedeón y todos los que estaban con él se levantaron de madrugada. Gedeón no esperó más señales, ya estaba seguro, ya no era el hombre confundido, ya no pedía pruebas, porque ahora marchaba con autoridad, con el Espíritu del Señor sobre él. Y así también te dice, oh Dios, hoy: una vez derribes el altar que te ata, no necesitarás más confirmación, porque yo mismo caminaré contigo. Muchos siguen esperando confirmaciones divinas, pero Dios ya habló. Solo está esperando que obedezcas lo que te dijo. Y cuando lo hagas, sentirás como Gedeón, que el Espíritu de Dios te reviste. No tendrás que buscar señales, porque tú serás la señal, la evidencia viva que Dios cumple su palabra. Mis amados, muchas veces nosotros ya tenemos ahí la respuesta del Señor. Y yo me uno porque da miedo. Muchas veces da miedo esa confrontación, esa instrucción que el Señor nos da. Pero la obediencia debe ser más grande que el miedo. Miren cómo descendió esa unción sobre Gedeón cuando él decidió obedecer, cuando él decidió limpiar su casa. Eso es lo que tenemos que hacer: limpiar nuestra casa, limpiar nuestro altar, renovarnos del Santo Espíritu, y que el Espíritu de Dios tome control sobre nosotros, que Él gobierne sobre nosotros, y vamos a ver cómo todas las cosas van a fluir naturalmente, porque los planes de Dios son de bien y no son de mal. Entonces, si confiamos plenamente en el Señor, si tenemos esa obediencia de todos los días a lo que Él ya nos ha hablado,
las cosas van a ser mejores. No vamos a tener que pasar por pruebas o no vamos a quedar estancados mucho tiempo en esas pruebas. Vamos a salir de ellas porque el Señor está con nosotros, porque tú estás obedeciendo lo que el Señor ya te instruyó. Mis amados, que el Señor los bendiga y que cada día renueve sus fuerzas y los enseñe a ser esforzados y valientes para que ustedes puedan ser guiados por el Espíritu Santo y ser obedientes a su voz. Gracias, bendiciones.